Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos al programa 2000 años después. Todos los viernes tenemos una cita con ustedes y aquí estamos nosotros, por la gracia de Dios, puntualmente, esperando que también ustedes estén allí atendiendo esta cita de todos los viernes a las 7 de la noche aquí en FETV. Esta noche estamos, por la gracia de Dios, nuevamente Roquel. Buenas noches, Roquel. Buenas noches, Luis. Y Luis, para que le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo has estado, Roquel? Muy bien, gracias, Luis. Excelente, feliz de poder estar nuevamente aquí en 2000 años después. Muy bien. Vamos a hablar esta noche de un tema que es... hace 15 días estuvimos hablando de la maternidad divina de la Santísima Virgen María. Esta noche vamos a hablar de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Este es un dogma de la Santísima Virgen. Habíamos dicho que son 4 los dogmas de la Santísima Virgen María: maternidad divina, Inmaculada Concepción, virginidad perpetua y la asunción a los cielos. Hoy vamos a conversar sobre la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Inmaculada Concepción. Vamos a ver, amigos católicos, si le ponemos entusiasmo y profundidad a este tema, para que cuando nos pregunten podamos nosotros primero entenderlo y después explicarlo a otros. Esta noche tenemos también disponibilidad de teléfono. Me dijo nuestro amigo David que tenemos disponibilidad dentro de un rato. Saldrá el número en la parte de abajo de la pantalla y ustedes ya saben que cuando ese número aparezca allí, ustedes pueden entonces llamar con toda libertad, amplitud, para pues participar del programa según sea su ánimo o su entendimiento. Roquel, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Vamos a ver, Inmaculada y Concepción. ¿En qué consiste esta definición? Bueno, es muy amplia, pero podríamos empezar hablando acerca de del nombre. Inmaculada se refiere a sin mácula o sin mancha, es decir, es una manera negativa de decir que es pura. Concepción se refiere al momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen y Dios infunde un alma inmortal y empieza a existir el ser humano o la persona. Entonces la Inmaculada Concepción se refiere a que desde el mismo momento en que empieza la existencia terrena, en este caso de la Virgen María, está libre de toda mancha de pecado. Eso en términos muy generales es lo que se refiere la Inmaculada Concepción. Y aclarando de antemano, empezamos hablando de que la Inmaculada Concepción se refiere fundamentalmente a la concepción de la Virgen María. Interesante, porque a veces cuando se ha preguntado, o me ha tocado a mí preguntar a las personas que a quién se refiere esta definición o este dogma, muchos me dicen que se refiere a Jesús. Sí, porque piensan que la Inmaculada Concepción se refiere al hecho de la concepción sin concurso de varón de Jesucristo en el seno de la Virgen. Y de eso no es que habla el dogma. El dogma no se refiere al milagro por el cual Dios realiza de que la Virgen María, sin concurso de varón, el Verbo, el Hijo de Dios, se encarna en el seno de la Virgen. No, se refiere más que todo al momento en que, hablando de términos como si fuéramos niños, ¿no? Que el papá de la Virgen María, la mamá de la Virgen María, tuvieron su acto conyugal, uno aportó el óvulo, la dama aportó el óvulo, el hombre el espermatozoide, se da la unión, que es el momento de la concepción. En ese momento, Dios la preserva de toda mancha de pecado. A eso fundamentalmente se refiere la Inmaculada Concepción. Sumamente interesante, Roquel, lo que nos explicas. Algunas personas tienen como una confusión y dicen, pero si las personas cuando son concebidas, ¿de qué pecado estamos hablando? Dice, si los niños no tienen pecado, son concebidos
sin pecado, todos, no es solo la Virgen. ¿Qué comentamos a eso? Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, es como si habláramos un poco de matemáticas, ¿no? Los que recordamos cuando le enseñamos matemáticas a nuestros hijos, vemos que, por ejemplo, primero empezamos hablando de que 2 manzanas y ponen 3 manzanas y ponen a contar el niño y dice 2 manzanas más 3 manzanas es 5. Después le enseñan a restar, después le enseñan a multiplicar las tablas y van avanzando. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que haber un proceso, una base para que vaya avanzando en el camino. Asimismo ocurre con la fe. Muchas personas piensan que con el conocimiento básico que recibió de primera comunión ya eso es suficiente para entender su fe, y no es así. Cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, mucha gente se queda en lo muy básico porque solo se dice, bueno, lo que pasa es que la Virgen María era muy santa porque era Madre de Jesús y por lo tanto eso es la toda santa. Ya, entonces está bien, eso es una definición y está bien, pero el problema es que como no tiene sustento, cuando alguien empieza a cuestionar, entonces nos quedamos un poco preocupados, un poco enredados, porque no entendemos a cabalidad lo que la Iglesia enseña. ¿Y por qué hago toda esta introducción? Porque tenemos que irnos un poco más atrás, por la pregunta de Luis. Las personas tenemos que empezar a entender qué son los pecados personales y qué es el pecado original. El pecado personal es una acción que cometemos contra la voluntad de Dios y, valga la redundancia, voluntariamente. Es decir, cuando el ser humano, en pleno uso de sus facultades, decide irse contra la voluntad de Dios. Es un pecado y por lo tanto esto nos aleja de Dios. Esos son los llamados pecados personales. La Iglesia también le llama pecado a todo lo que nos aleja de Dios. ¿Qué ocurre? En el inicio, en la narración del Génesis específicamente, hay una historia que nos cuenta que nuestros primeros padres, que llamamos Adán y Eva, cometieron un pecado. A ese pecado le llamamos el pecado original, pecado de desobediencia, que tiene unas formas muy concretas que nos las narra. Lo importante para este caso es que se cometió un pecado que para ellos constituyó un pecado personal. Pero como eran nuestros primeros padres y los representantes nuestros ante Dios, es el primer pecado, el pecado de origen. Por eso le llaman pecado original. Ese pecado tiene graves consecuencias porque Adán y Eva nacen con la gracia de Dios, nacen en amistad con Dios y nacen con perfecta, diríamos nosotros, coherencia. No es como nosotros que tenemos esta tendencia natural al mal. Ellos nacen en perfecta comunión con Dios. Deciden total y absolutamente, voluntariamente, tentados por el diablo, cometer ese pecado. Pero ese pecado tiene consecuencias en nosotros. Adán y Eva debieron habernos heredado al resto de la raza humana la gracia de Dios, la amistad con Dios, ese don de comunión, de estar en comunión plena con Dios. ¿Qué pasa? Cuando ellos rompen la relación con Dios, cometen un pecado, y ese pecado rompe la relación con Dios, entonces lo que nos heredan es una ausencia de Dios, podríamos decir una incomunicación con Dios. Esa incomunicación o esa ausencia de la gracia de Dios o de la amistad con Dios es lo que se llama el pecado original, que nosotros no cometemos, pero sí contraemos, lo adquirimos desde el primer momento de nuestro nacimiento por ser parte de la raza de Adán, por ser hijos o herederos de la raza humana, y todos absolutamente nacemos con la ausencia de la gracia. Es un pecado que no cometimos, por lo tanto no es un pecado personal, pero sí un pecado que adquirimos desde el mismo momento de nuestra concepción. Todos los seres humanos, a excepción obvia de la Virgen María. Sí, en una ocasión, Roquel, a una persona católica le preguntaron por qué tenía que ocurrir, que la Virgen María fuera inmaculada en su concepción. ¿Por qué? Entonces dice, bueno, es que como Jesús es santo, él no podía nacer en un seno que tuviera pecado, una persona que tuviera pecado, por lo tanto ella tenía que no tener pecado para que Jesús
Entonces le dice la otra persona que no cree, no era católica, dice, bueno, pero entonces, si Jesús es santo, la Virgen María también es santa, entonces la mamá de la Virgen María también habría tenido que ser preservada de todo pecado, porque ella no tenía pecado, y así se iban en cadena, y llegábamos hasta Adán otra vez. Parece un chiste, pero es un evento formal que ocurrió. No sé si me expliqué o lo planteé otra vez. Entonces, ¿por qué, digamos, cuál sería el sustento teológico, la razón de ser, sabiendo que los designios de Dios son inescrutables, pero la teología llega hasta un punto, pues y puede explicar, a veces lo explica casi todo, a veces lo explica todo, hay eventos que se pueden explicar en su totalidad, otros parcialmente. ¿Qué luces nos arroja, digamos, el conocimiento de la Iglesia en torno al por qué tenía que ser la Virgen María Inmaculada? Bueno, lo que pasa es que muchas veces ocurre el hecho de que entendemos y asociamos que nos sirven para entender a veces el pecado como suciedad, ¿no? Entonces comenzamos a decir los ejemplos tal vez para los niños de que, bueno, si yo tengo un vaso y le voy a echar leche, pero el vaso está sucio, se va a ensuciar la leche. Ese ejemplo sirve para ilustrar de forma muy general, pero no es muy preciso, porque Dios es totalmente santo. Dios nada lo puede manchar. Así que ese ejemplo no es viable. Es decir, que como Dios tenía que estar limpio porque Dios es al revés. No es al revés. No es que la Virgen María podía manchar a Jesús, sino que la presencia de Dios en ella es lo que conlleva la santidad plena. ¿Qué ocurre? Recordemos un pasaje sencillo, el pasaje de la zarza nos ayuda a ilustrar. Recordemos cuando Dios decide manifestarse a través de una zarza. Qué interesante, hay una frase ahí que cuando se acerca a Moisés, Dios le habla y le dice que se quite las sandalias porque la tierra que está pisando es tierra santa. Entonces, ¿qué ocurrió? La presencia de Dios santificó todo el lugar, al tal punto que hasta el piso. Por ejemplo, hay otro pasaje de Isaías donde tuvo una visión de Dios y dice que él decía, ay, pobre de mí, que soy un hombre pecador de labios impuros, que habito en un pueblo de labios impuros y mis ojos han visto al Dios omnipotente. Y dice que vino un ángel y le quemó la boca y dijo, te has purificado. ¿Qué ocurrió? La presencia de Dios vino a santificar y santifica de hecho. Entonces, ¿qué ocurre? La relación única de la Virgen María, que fue elegida desde antes de toda la concepción del mundo para ser la Madre de Dios, esa presencia y esa comunión única por la cual ella iba a tener esa unión a tal punto de que el Hijo de Dios, el Todo Santo, iba a tomar carne y sangre de ella, lleva a que sea adornada con singulares gracias y privilegios, que es como lo que dice la Iglesia. Entonces, esa comunión única de la Virgen para ser la madre del Verbo o que Dios se encarnara de ella, es la que le concede Dios el don único y muy especial de nacer en total y absoluta comunión con Dios, que eso es lo que dice el dogma fundamentalmente. El dogma no dice, no lo veamos en función negativa, veámoslo en función positiva. Lo que el dogma dice es que la Virgen María, desde el primer momento de su concepción, está en absoluta unión y armonía con Dios, por su misión única y particular de ser la Madre de Dios, cosa que tiene todo el sentido del mundo, porque si en ella se iba a encarnar el Hijo de Dios, ella tenía que estar en absoluta comunión con aquel con el que Dios, con aquel que se iba a encarnar en su seno, que es Dios mismo, ¿no? En este caso la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eso hasta ahí, en términos generales, que puede llegar a teología. Los porqués solo Dios lo sabe, los cómo también solo Dios lo sabe, pero la palabra de Dios y la Iglesia nos revelan esta verdad de fe. Ya tenemos, Roquel, en un cintillo en la pantalla el teléfono 230-1955, por si acaso los queridos amigos televidentes desean llamar, a partir de este momento ya está disponible el teléfono. Así que ustedes son
dueños del llamar. Les esperamos sus llamadas con mucho gusto para escucharles, para compartir con ustedes, para conocer sus puntos de vista o sus preguntas o alguna duda que puedan tener al respecto. Roquel, ¿tenemos alguna referencia bíblica que nos dé pistas o que nos indicios o nos dé luces sobre esta enseñanza? Fundamentalmente, a mí me gusta empezar por Lucas 1:28. Y quisiera que nos pusiéramos en contexto. Estamos hablando de la anunciación. Y en la anunciación hay algo que perdemos de vista. El ángel se aparece a la Virgen María y la saluda. Y nosotros estamos acostumbrados y leemos tanto el texto que no le prestamos atención. Era como, entonces, salve, como nos lo presenta la Biblia, sería como decir hola. Entonces, si yo me encuentro contigo en la calle y te digo hola, ¿qué se supone que yo debo decirte? No, yo no debo decirte hola ingeniero, no debo decirte hola hombre, o hola, qué sé yo, panameño. Lo propio es hola Luis. O sea, llamarte con el nombre como tú eres conocido. De hecho, en la historia bíblica, cuando el ángel tenemos una llamada. Sí, disculpa Roquel, tenemos una llamada y le damos paso. Buenas noches, adelante. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Buenas noches. Muy bueno el programa. Lastimosamente Quisiera no le escuchamos nosotros. A ver si el director nos puede subir el volumen un poquito para poder escuchar. ¿Tú lo escuchas, Roquel? No. No se escucha. Disculpe un segundito. Quisiera preguntarle sobre lo que está hablando de la Virgen María. Lastimosamente. ¿Por qué no dice usted ahí si la mamá de la Virgen María y el papá santo también, y por eso Dios lo escogió a estos señores para que engendraran a la Virgen María? No se habla sobre eso. ¿Aló? Sí, repítanos la pregunta, por favor. Sí, ¿por qué usted cuando está hablando sobre la Virgen María no dice si el papá y la mamá de la Virgen María eran santos también, y por eso Dios los escogió a ellos para que tuvieran a la Virgen? Bueno, esa es la pregunta. Adelante. Bueno, lo que nosotros tenemos constancia, hay una tradición piadosa, de hecho, que habla de San Joaquín y Santa Ana como los nombres de los padres de la Virgen María. De hecho, la fiesta de ellos es la famosa fiesta de los abuelos, ¿no? Hablan de los abuelos de Jesús y demás. Sin embargo, desde el punto de vista de la revelación pública y de las Sagradas Escrituras, no tenemos constancia. Recuerden que es un conjunto. Es la tradición, es la Biblia y el magisterio. Por lo tanto, no tenemos, constancia, salvo de que la Iglesia efectivamente ha hablado de que son santos, por eso se llaman Santa Joaquín y Santa Ana, pero no tenemos más información de su vida, de más nada. Y a la sazón hay algo importante que debemos tener muy presente. Para nosotros el centro, el fundamento, la razón de ser es nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que hablamos aquí tiene que ver con Él directamente, y Él es el centro de todo. Nosotros, si hablamos de la Virgen María, es en función de su relación única con Jesucristo. Si nosotros hablamos de los apóstoles, es en relación única que tuvo con Jesucristo. Si nosotros hablamos de un santo, es en relación única que tuvo con Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Los sacramentos es un medio de entrar por Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque la iglesia se toma el tiempo de explicarnos estas enseñanzas precisamente por su connotación en nuestra vida espiritual, que tienen que ver con nuestra relación con Cristo. Si bien es cierto, San Joaquín y Santa Ana dentro de la tradición tiene una importancia, como no tenemos mayores constancias de ello, para nosotros lo importante es la relación especial, única, singular que tuvo la Virgen María con Jesucristo. Por eso no profundizamos más allá en eso, más que de reconocer la iglesia como hace, que son santos, pero no tenemos más información de su vida ni demás. Tenemos una llamada, vamos a darle paso. Buenas noches, adelante. ¿Aló? Adelante. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Sí, para contestarle al hermano que llamó.
no se habla de los papás de la Virgen que sean santos, pero sí dice que es justo. Fueron justos y eso significa que fueron rectos en la vida de llegar a la santidad, de darle a Dios, ¿verdad? Ser fiel. Entonces, me imagino que eso también, pues, significa ser santo, ser justo, serle fiel a Dios. Así que él le conteste para que vea que sí habla en la Biblia algo de esto. Sí. Gracias. Cómo no, gracias por tu llamada. Ya nos vamos a un cambio, pero antes de irnos al cambio, yo quiero compartirles que a la vuelta le voy a hacer 2 preguntas a Roquel. Eso lo estoy haciendo con ustedes porque Roquel no debe escuchar. Le voy a preguntar si la referencia de Lucas, que vamos a explicar un poco mejor, un poco más, se puede comparar también con una referencia que se hace de San Esteban. A San Esteban se le llama también lleno del Espíritu Santo, a la Virgen María se le llama llena de gracia. ¿Qué diferencia hay o similitud entre ese adjetivo a San Esteban y la llena de gracia que Lucas utiliza como expresión para la Virgen María? Y la segunda pregunta que voy a hacer a la vuelta es si la Virgen María no fue llevada a pecado original, si ese dogma establece no pecó a lo largo de toda su vida. Así que esas 2 preguntas las tenemos de vuelta después del cambio. Venimos con cambio y no se vayan por tiempo porque va a ser bien breve. Aquí estamos de vuelta, queridos amigos, en la segunda parte del programa de esta noche con el tema La Inmaculada Concepción de la Virgen María. Había comentado que le preguntaría a la vuelta a Roquel, le haría 2 preguntas, ya las dije, pero vamos con la primera. Pero antes de ir, me gustaría, Roquel, pudimos como desarrollarlo porque hubo una llamada, el saludo que el ángel le da a la Virgen, que tú dices que es un hola, pero que nosotros recitamos Dios te salve. Yo pienso que es como una adaptación ese Dios te salve, ¿verdad? Porque el saludo original la traducción al latín era más bien salve, que era el saludo que se le daba al César. Salve César. También se le decía Ave César. Sí. Y por eso se habla también de Ave María, pero el sentido de saludo, esa dimensión, porque en el original Lucas lo escribió en griego, pero sin embargo al traducirlo al latín se dice salve, y nosotros decimos Dios te salve. A ver, ¿cómo es el fondo de esa adaptación? Bueno, mira, lo que ocurre es que, primero, especulando un poco, claro, se comenta de que muy probablemente el saludo que pudo haber sido en arameo hubiera sido el saludo propio de los Shalom, ¿no? Cuando se hacen las traducciones, como nosotros el que tenemos en el original, que es canónico realmente es el griego, es Mateo, el Lucas griego. Entonces ahí sí tenemos Jaire, ¿no? Y después de ahí viene la traducción al dar un saludo, y después viene la traducción al latín, como dices tú, que viene salve, que era el saludo que se le daba a la realeza. Entonces se ha tenido el cuidado de conservar ese saludo de respeto, porque salve, Dios te salve, tiene que ver con ese saludo muy especial que se le daba a la realeza, como dices tú, al César y a la gente importante. Entonces, ese salve no significa salvación, sino que es un saludo. No es un saludo. Pero cuando decimos Dios te salve, alguna persona puede pensar que está diciendo que te salve de salvación. No, se refiere, es una traducción que tiene que ver más que todo con la... Como Dios te saluda, Ajá, algo así sería. Sí, algo así. Por eso que exultes de alegría, o sea, que el saludo de la... Porque de hecho algunos dicen, algunas ya hablan de que la traducción más cercana es alégrate María, ¿no? Sin embargo, en el Dios te salve María no es tan literal como el texto, es una adaptación. Recordemos que el texto original, el texto dice, lo que dice que el ángel llegó y dice que le dijo salve, llena de gracia.
Y lo que nosotros tenemos que tener claro del texto es que cuando habla de salve llena de gracia se refiere específicamente, es como, poniéndolo en términos más modernos, sería como si el ángel le hubiera dicho, hola llena de gracia. Entonces, dice que la Virgen se conturbó. Muchas razones podríamos especular de que se conturbó, pero es obvio que aparte de la promesa de aquel saludo, hay una cosa que dice el texto, que ella pudo haber sorprendido porque le llevó María. Le hubiera dicho, hola, María. ¿Cómo ha pasado? Ocurrió en el sábado. También, por ejemplo, ¿no? Cuando un ángel o un mensajero le por nombre, o lo llama por nombre, pero le dice tú, o lo llama por nombre. Así que ella puede haber quedado un poco conturbada de por qué le llamaba llena de gracia. Y eso tenía un sentido profundo y por eso Lucas conservó, y algunos tradición dicen que fue la Virgen María, no quién más podría haber tenido esa información tan precisa. Y eso lo conservó incluso para transmitir eso que Dios le estaba diciendo que ella era la llena de gracia. Tenía un sentido, quería decir que ella estaba totalmente en común con Dios. Muchas veces queremos cosificar la gracia como que si fuera algo que la persona tiene añadida o que fuera una sustancia lo que básicamente quiere decir es que ella estaba totalmente en comunión con Dios. Con respecto a lo que Luis comentaba, eso tiene mucha relación, de que si la Virgen María cometió pecados personales, si bien es cierto el dogma de la Inmaculada Concepción no habla de eso, habla fundamentalmente de la absoluta unión que la Virgen María, del momento que su concepción tuvo con Dios, la absoluta pureza de Virgen en cuanto al pecado es una conclusión de esta realidad, es una conclusión de la Inmaculada Concepción. Entonces sacamos en conclusión de que, como una sentencia, de que efectivamente, como estuvo totalmente en comunión con Dios desde el momento de su concepción, inclusive cuando el ángel le da el anuncio, entonces es lógico pensar de que se mantuvo totalmente unida a Dios a lo largo de toda su vida, lo que significa que estuvo libre de toda mancha de pecado. ¿Cómo se compara entonces la frase llena de gracia con la frase lleno del Espíritu Santo que se aplica en el libro de los Hechos a San Esteban? Hay dos realidades. Una está en que nosotros también podemos estar, aquí tú o yo o cualquiera puede estar lleno del Espíritu Santo. Ajá. Hay una diferencia muy clara. De hecho, sin entrar en mucho tecnicismo, en las traducciones, cuando nos vamos a los originales, habla de pleres caritas, cuando se habla de que traducen lleno del Espíritu Santo o lleno de gracia algunos. Y acá se usa otro término diferente, no es el mismo término. Ese es un tema. El otro tema está en que él está lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, lo que queríamos explicar, y por eso explicamos al principio, que la Virgen María se le llama llena de gracia. No se le dice que tiene un estado, sino que ella es. Es como cuando hablamos de la Eucaristía, cuando dice que Jesús, este es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando el ángel la saluda, dice que tú estás completamente a tal punto que ya eso es tú, la forma como te identificamos, como o sea que a la Virgen María se le puede llamar la llena de gracia, es como que ese es su nombre propio. Sin embargo, en el caso de San Esteban fue un momento en su vida en que estaba lleno de Dios y efectivamente estaba. ¿Y cómo podemos nosotros decir, como lo acabas de mencionar, que podemos estar llenos del Espíritu Santo? Por ejemplo, tú o David o yo, ¿cómo podemos estar llenos del Espíritu Santo? Es que y eso también tenemos que entenderlo en función del concepto correcto. La gente ve el lleno y piensa que es comida, agua, lo compara con un vaso que se desborda, porque claro, nos dejamos llevar por la figura, pero siempre recordemos que cuando hablamos de lleno, no son más que figuras físicas para representar una realidad espiritual, que tiene más que todo que ver con comunión. En la medida que nuestra vida está en comunión con Dios, nuestra voluntad está alineada a la voluntad de Dios, nosotros en esa medida estaremos más, por decirlo usando la figura, más lleno de Dios. No se trata de una llenura física o desbordante, sino de en qué medida, entre más yo estoy en comunión con Dios, más estoy, por decirlo así, lleno de Dios, o más estoy
cerca de Dios, o Dios está más plenamente dentro de mí. Es el tema de la comunión. Entonces, nosotros en la medida que estamos en más comunión con Dios, estamos más llenos de Dios, pulsando la figura. En la medida que tenemos menos comunión con Dios, tenemos menos la presencia, no la presencia de Dios en el sentido de que, acuérdense que Dios actúa en nosotros en la medida que nosotros lo permitimos. Él respeta nuestro libre albedrío. Y lo que se juega aquí es la comunión o no comunión con Dios. Sí, les recordamos a los televidentes el número telefónico que está allí en el cintillo de la pantalla, 230-1955, por si desean llamar. Ya nos estamos acercando al final del programa, por lo tanto, esta es la oportunidad. Si usted desea llamar, preguntar, comentar, opinar, este es el momento adecuado, 230-1955. Es interesante, Roquel, todo lo que se ha conversado o lo que hemos escuchado y lo que hemos aprendido, porque algunas personas sienten como una animadversión a la Virgen María, o sea, no digamos animadversión, sino como un recelo con la Virgen. La Virgen María, no tengo que hablar de ella, tengo que hablar de Jesucristo, y como que ella opaca. Hablar de ella es como opacar a la persona de Jesús. E inclusive escuché a alguien que no es católico, escuché en un programa de radio decir, le preguntaron, ¿tú tienes algo en contra de la Virgen? Los que son de tu grupo. Dice, bueno, tenemos la llamada, vamos a darle paso y después seguimos con el desarrollo de la idea. Buenas noches, adelante. Yo lo que yo me pregunto cómo es que siempre decimos Dios te salve, y el salve es así, pero después de Santa María, madre de Dios, como María es hija también de Dios, es madre de Dios, como es madre de Dios María, de Jesucristo y de Dios. Sí, bueno, esa pregunta la pudimos contestar en el programa anterior, hace 15 días. Sin embargo, Roquel, vamos a darle una respuesta a la señora. Ok, tenemos que entender el concepto de Madre de Dios en función de que ella es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se encarnó en la Virgen María, y ella es madre del punto de vista humano de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Lo concebió y lo dio a luz, así que es plenamente madre de él. Y como Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios, 100% hombre y 100% Dios, ella es madre de todo el ser, es madre de Jesucristo, que es Dios, así podemos decir que es madre de Dios. Sin embargo, como explicamos en ese programa, no decimos que ella es la madre del Espíritu Santo ni la madre de Dios Padre. Por lo tanto, de la Virgen María se puede decir con toda propiedad que ella es la madre de Dios, pero también es la hija del Padre, y algunos dicen la esposa del Espíritu Santo. Todos esos roles tiene la Virgen María en cuanto a su comunión o relación con la Trinidad. El Padre quiso que ella fuera la madre de su Hijo, el Espíritu Santo lo hizo realidad, así lo enseña la Iglesia, así que ella tiene ese conjunto de relaciones con la Trinidad. Por eso es correcto decir que es la hija del Padre, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu Santo. Bien, esperamos haber atendido la pregunta o la duda de la querida televidente. Y entonces, Roquel, continuando con el desarrollo de la idea que estaba en curso, la persona decía, yo no tengo ninguna inconveniencia en saludar a la Virgen María, pero no le dicen Virgen María, eso me ha salido del corazón, pero ellos generalmente dicen María. Dice, pero yo la saludo a la manera de la Biblia. La Biblia, ¿cómo saluda la Biblia si es que la saluda a la Virgen María? Bueno, la Virgen María profetiza de sí misma, diciendo que todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Ok, es interesante, perdona que te interrumpa. Profetiza sobre ella misma,
aparte de la Virgen María, ¿hay alguna otra persona que haya profetizado sobre sí mismo? Jesucristo, Solamente, que yo sepa. solamente, ¿verdad? Sí. O sea que solamente 2 personas en la Biblia profetizan sobre sí mismas, Jesús y una mujer, la Virgen María. Ahora sí, por favor, explícanos, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Bueno, el término en la Biblia, bienaventurada, que de hecho la que Jesucristo usa también, recuerden que hablamos de las bienaventuranzas, se refiere precisamente al concepto de aquellos que tienen comunión perfecta con Dios. De hecho, le llaman los bienaventurados del cielo, a los que están en el cielo por su comunión con Dios. Así que cuando todas las generaciones me llamarán bienaventurada, se refiere que todas las generaciones me llamarán que ella tiene una comunión muy especial y profunda con Dios. Roque, los televidentes están tomando conciencia de que faltan pocos minutos y están aprovechando el tiempo. Tenemos una llamada. Buenas noches. Adelante. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo tengo una consulta. Una de las promesas de la Virgen al rezar el rosario es otorgar cualquier gracia, pero a mí no me queda claro cuáles son esas gracias y cómo yo sé que ya las he adquirido. ¿Cómo las distingo en mi vida? Muy interesante su pregunta y gracias a Dios tenemos a Roquel. Bueno, tenemos que entender que muchas veces confundimos una cosa. Si bien es cierto, Dios nos concede, digamos, gracias desde el punto de vista de regalos materiales como la salud, la prosperidad económica, la protección contra los males. La gracia fundamental que promete la Virgen María por el rezo del Santo Rosario es lo que estamos hablando, es la gracia máxima, que es la gracia de Dios, que es la comunión con Dios, el poder estar en unión con Dios. ¿Cómo sabemos que estamos eso? Precisamente porque estamos viviendo la fe de manera correcta. Estamos viviendo los mandamientos, estamos viviendo los sacramentos, estamos confesando con frecuencia, estamos purgando. No es que tenemos la santidad insofacta, sino que estamos en el proceso. ¿Cómo sabe usted que la Virgen le está concediendo eso? Precisamente usted, todos lo sabemos. Si hay algo que no nos podemos engañar nosotros es de nuestro estado de vida hacia Dios, porque nada más hacemos una introspección un poco y nos damos cuenta si estamos en gracia de Dios o no, o si estamos haciendo lo correcto o no, porque nuestra conciencia nos lo dice de inmediato. Entonces, en la medida que nosotros mismos vamos vislumbrando que nuestro caminar va a la par de Dios, sabemos que el rosario efectivamente nos está dando fruto. Lo demás, como dice nuestro Señor, viene por añadidura. La bienestar material de todo tipo también son dones que Dios da a través del rosario. Interesante la pregunta de la televidente, Sí, por supuesto. porque todo gira en torno a la gracia, Sí. a las gracias particulares que tenemos que pedirle. Por ejemplo, conozco un caso de una persona que le está pidiendo a la Virgen María, le está pidiendo a San José que le permita concentrarse en el rezo del Santo Rosario, porque se tiende a distraerse, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe hacer la persona cuando se distrae a menudo y trata de concentrarse, pero se vuelve a distraer, Roquel? ¿Debe dejar de rezarlo para rezarlo solo cuando está concentrado o qué? Mira, la distracción es una gran trampa, pero la distracción ocurre como ocurre con la humildad. Decía un santo que no recuerdo quién, dice que la humildad es una virtud muy escurridiza, porque cuando nos sentimos humildes ya no lo somos. Entonces no sabemos realmente cuándo somos humildes. El otro puede ver cuando tú eres humilde o no, pero nosotros mismos no sabemos. La distracción que ocurre con la distracción, algo parecido. La distracción, en la medida que le ponemos atención, la agrandamos. Entonces, preocuparnos por la distracción es agrandar más la distracción. Lo que recomiendan los santos en la oración es que cuando nos distraemos, ignorarla y ponernos a concentrar. Porque a veces nos quedamos pensando, oh, Dios, ofendí a Dios, o qué pecador soy, mira, no me puedo concentrar. Ese es caer en la trampa. Lo que tenemos que hacer, nos distraemos, volver al camino. Nos distraemos, volver al camino. Nos distraemos, volver al camino y no estar tan preocupados, porque si nos fijamos en la distracción, la agrandamos, la agigantamos o nos perdemos. Eso lo digo yo por experiencia. A veces me distraigo en la oración y me pongo pensando, oye, mira cómo me he distraído, me he quedado pensando en esto. Entonces no me di cuenta que perdí tiempo valioso pensando y analizando por qué me distraje y en qué me distraje. ¿Tú estás hablando de mí? De mí.
De mí, eso estoy diciendo. Sí. De mí. Sí. Sí. Así que la distracción hay que tenerla mucho cuidado porque nos puede dañar nuestra oración. Muy bien, Roquel, tenemos escasamente unos 3 minutos para que nos digas pues unas palabras de despedida. Bueno, Luis, puedo decir en un minuto que la Virgen María es refugio de los pecadores. Nuestra Madre Inmaculada está ahí no para juzgarnos, condenarlos, ni alejarnos. Es una Madre amorosa que perdona incluso las indiferencias, hasta nuestros egoísmos. Acudamos con confianza a su presencia, que ella con todo amor nos va a acoger y nos va a llevar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que les recomiendo de todo corazón que acudamos a los pies de la Madre, que ella nos va a guiar con seguridad al Hijo. Y nos va a enseñar a amar más y comprender mejor la voluntad de Cristo en nosotros. Bien, amigos, hemos estado muy contentos de compartir con ustedes este tema. Es otro dogma sobre la Santísima Virgen María. Ya tenemos 2 dogmas que hemos abordado, la maternidad divina y ahora la Inmaculada Concepción. Estén pendientes porque por ahí viene el 3er dogma y, si Dios lo permite, también el 4.º dogma. Esta noche estuvimos con ustedes, Roquel, Luis, y tras las cámaras nuestro amigo David, haciendo un trabajo maravilloso, avisándonos oportunamente de todo lo que ocurría fuera de nuestro escenario. Y les decimos que estén pendientes para otro programa de la misma serie, 2000 años después, aquí en Fe TV, si Dios lo permite, el próximo viernes a las 7 de la noche. Hasta pronto.